El Señor no fuerza a nadie. Él es un caballero. Dice la palabra en Apocalipsis que Él toca la puerta y llama. En usted está si abre. Y si usted abre, también dice la palabra que Él va a entrar y va a cenar con usted. Qué lindo que es tener al Señor cenando con nosotros, amén. Entonces imagina ese privilegio, tener al Hijo de Dios sentado en la mesa de su casa. ¿Sabe? Ese es el anhelo de su corazón. Lucas 24. Este capítulo se escribe al tercer día en que sucede la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas 24 nos presenta tres historias, tres escenarios diferentes. Nos presenta también situaciones diferentes que se vivieron prácticamente el mismo día. Y podemos ver que los versículos del 1 al 12 nos relata Lucas aquí todo lo que tiene que ver con con la resurrección de Jesucristo. Nos relata cómo llegan aquellas mujeres a ungir el cuerpo de Jesús, la sorpresa que se llevan al ver la tumba vacía, la reacción de esas mujeres al escuchar lo que le dicen los dos ángeles. Y esa declaración de esos dos ángeles en ese momento es la declaración que nos sostiene el día de hoy y nos hace saber que nuestra fe no ha sido en vano. Amén. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 de Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana. Recordemos que el primer día de la semana en la cultura hebrea es el domingo. Vinieron al sepulcro. ¿Quiénes iban? Varias mujeres: María Magdalena, María la mamá de Jacobo, Salomé. En otros evangelios hablan de Susana. Iban algunas mujeres trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. La palabra en Marcos 16 nos da una información más detallada y nos dice que estas mujeres iban preocupadas por aquella piedra que habían puesto para tapar la tumba de Jesús. Iban preocupadas porque ellas no tenían la fuerza para quitar esa piedra. Iban preocupadas porque el guarda que estaba ahí, por supuesto que no las iba a ayudar. Iban preocupadas porque la tradición decía: sí, porque sí había que ungir el cuerpo de Jesús. Y sabían ellas que ellas no podían mover la piedra. ¿Cuántas cosas nos quita la preocupación? ¿Cómo nos desenfoca el estar preocupados? Nos desenfoca de lo que Dios está haciendo. Porque nuestro enfoque está en el problema, está en la tribulación, está en la prueba, está en lo que nosotros sabemos que no podemos hacer, pero que Dios sí. ¿Verdad? Aquel día, como lo he dicho infinidad de veces aquí en esta casa, tuvo que haber sido un día glorioso, porque si la noche en que nació el Hijo de Dios fue sobrenatural, el día que resucitó tuvo que haber sido glorioso. La misma naturaleza decía, clamaba que el Hijo de Dios había resucitado, pero aquellas mujeres no vieron las señales porque estaban como preocupadas. Dígale a la persona que está a la par: no estés tan preocupado, que Dios lo va a hacer.
Amén, que Dios lo va a hacer. Vamos al versículo 2. Al versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se preocuparon por nada. Porque Dios tiene el control de todo. Amén. Y es que decimos, Dios tiene el control, pero nosotros no nos imaginamos que Dios tiene el control de los detalles de antes, durante y después. Y si Dios tiene el control, ¿por qué nos preocupamos nosotros tanto? Hay un proverbio chino que dice que si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si tu mal no tiene remedio, ¿para qué te preocupas también? Tenemos que descansar en el poder del Señor. Amén. Y descansar en que sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Tanta preocupación les quitó el recordar que había una palabra profética que decía que al tercer día Jesús iba a resucitar. No lo recordaron porque estaban preocupadas. Y llegaron y la piedra estaba removida. Ahora, la piedra se removió no para que Jesús saliera. Porque la misma palabra del Señor en Juan 20:19. Póngame en Juan 20:19, por favor. Nos relata lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas. Es que el Dios suyo y el Dios mío trasciende distancia. El Dios suyo y el Dios mío no le detiene las cosas físicas y materiales. Paz a vosotros. Por cierto, abro paréntesis, el miércoles continúo con la enseñanza acerca de la paz. Porque necesitamos paz. Amén. Aquella piedra fue removida nada más para que todos vieran lo que había sucedido en su interior. Ahí no estaba el cuerpo de Cristo, ahí no estaba el cuerpo de mi Dios. Ni usted ni yo tenemos que ir a visitar una tumba y venerar ningún cuerpo, porque nuestro Cristo resucitó. Amén. Entonces esta piedra se removió nada más para que vieran y creyeran que todo lo que se había profetizado acerca de ese Cristo se había cumplido. Amén. Sigamos, versículo 3 de Lucas 24. Dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estaban perplejas, pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué si ya Jesús se los había dicho? Es que sabe, muchas veces decimos que le creemos a Dios, pero no le creemos. Que le creemos a su palabra, pero cuando Él cumple su palabra, decimos: no, esto no puede ser. Y siempre digo, ¿verdad? El ejemplo de muchas veces se llega donde el doctor, usted ya ha tenido un diagnóstico previo y el doctor le dice: mire, yo no sé qué pasó, pero no tiene nada. ¿Y qué se le dice? No, hágame más exámenes, porque de ahí cómo. En lugar de decir: gloria a Dios, aleluya, salgo de aquí, no vuelvo a este hospital, salgo de aquí, no vuelvo a este consultorio. Hay que creerle a Dios. Versículo 5, creo que vamos por el 5, ¿verdad que sí? Amén. Dice: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿quiénes le dijeron? Los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es glorioso. Esta es la declaración
predicación del evangelio. Este es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque mi Cristo vive. Mi Cristo no está muerto. Yo no lo puedo ir a buscar de entre los muertos, porque un vivo no habita con muertos. Pero a veces se busca a Cristo en cosas que están muertas, como la religión, como el legalismo, como en los rituales. Y diga, ahí no está Cristo. Jesús está donde hay vida. Jesús está donde hay manifestación de poder. Amén. Jesús está donde se le adora en espíritu y en verdad. No busquen entre los muertos al que está vivo. Y les recuerda a las mujeres. Y es necesario recordar, porque muchas veces tenemos corta memoria y tenemos que recordar todo lo que Él ha dicho. ¿Dónde está lo que Él ha dicho? Aquí en su palabra. Mire, deje de estar leyendo tantos libros de autoayuda. Deje de estar leyendo tanta tontera. No desperdicie sus neuronas en basura y cochinada. Está bueno que lea libros buenos, pero ningún libro puede reemplazar a la sagrada palabra de Dios. La palabra de Dios, que es medicina para nuestros huesos. ¿Sabe usted que hay un estudio? A mí me gusta mucho investigar sobre los estudios. En una universidad en Cambridge, en Inglaterra, pusieron a los pacientes a decir el Salmo 23. Creo que por 1 mes o 2 meses. Y al término de ese tiempo se dieron cuenta que mucha de la ansiedad, de la depresión, de los ataques de pánico habían cesado, porque la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. El que se alumbre a través de ella no va a tropezar jamás. Yo siempre les he dicho, hay gente que necesita adorar cuando está afligido. Y no es que no adoro, sí, pero cuando no tengo paz, porque el enemigo quiere robarnos la paz. Amén, pero no lo vamos a permitir. Amén. ¿Sabe cuál es mi refugio? La palabra del Señor. Amén, que ese sea su refugio también. Pero de los versículos 13 al 35 hay otra historia diferente. Ya no se ve gozo, ya no se ve esperanza. Esta historia es una historia de desconsuelo y de incredulidad. Y vámonos a leer los versículos 13 y 14 de Lucas 24. Dice: y he aquí, 2 de ellos, ¿de quiénes? De los discípulos. Jesús tuvo más de 12 discípulos. No confundamos los discípulos con los apóstoles. Jesús tuvo 12 apóstoles. Tuvo 12 discípulos que se convirtieron en 12 apóstoles, pero Jesús tuvo más de 12 discípulos. Dice: he aquí 2 de ellos. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. No había carro, no había bus, no había Uber, no había bicicleta, no había motobici, no había nada. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Nos habla aquí de 2 discípulos. Y tal vez no de discípulos que eran la cabeza de los discípulos. Iban 2. La palabra dice que uno de ellos se llamaba Cleofas, por si usted le quiere poner a su chiquito Cleofas. Me avisa, ¿oyó? Cleofitas. El otro no se dice el nombre. Sin embargo, algunos estudiosos dicen que era el mismo Lucas, el mismo que narra la historia. Estos 2 discípulos, vuelvo a repetir, no formaban parte de los 12. Y van camino de Jerusalén a Emaús. Y es que el camino de Emaús no solamente es
un trayecto físico. No solamente es un camino en sí, sino que el camino de Emaús me habla a mí de un estado emocional y de un estado espiritual también. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hacían estos dos discípulos caminando por Emaús? Cuando todos los discípulos estaban en Jerusalén escondidos, deprimidos, llorando la pérdida, pero estaban en Jerusalén. ¿Qué hacían estos dos hombres tan largo? Porque Jerusalén queda largo de Emaús. ¿Qué hacían? La única respuesta posible era que estos hombres estaban huyendo, que estos dos discípulos estaban poniendo distancia. ¿Distancia de qué? Distancia del Cristo que habían visto crucificado. Distancia de los hermanos de la fe. Porque el salir de Jerusalén no solamente era poner distancia de Jerusalén, sino distancia de Jesús, distancia de la congregación, distancia de lo que ellos pensaban que eran los sueños rotos, distancia de aquello que los había decepcionado, distancia de aquello que no se cumplió como ellos pensaron que tenía que ser, distancia de aquel que habían depositado su confianza. Es que no solo ellos han caminado por Emaús. Estoy segura que cada uno de nosotros también. Cada uno de nosotros en algún momento nos hemos sentido como esos dos discípulos, con dolor en el corazón, decepcionados, y ponemos distancia. ¿Para qué? Para que no me duela más. Ya Jerusalén para ellos no representaba un lugar de fe ni de esperanza. No, totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús no estaba vivo. Para ellos Jesús estaba muerto. Y es que Emaús me habla a mí de ese lugar de las expectativas rotas, de las expectativas muertas. Porque no pasó lo que yo pensé que tenía que pasar. Están demasiado serios y calladitos. En Emaús no se cumple mi plan, pero en Emaús se cumple el plan de Dios. Y ningún plan humano, por más bueno que sea, puede ser mejor que el plan de Dios para con nuestra vida. Amén. El plan de ellos, ¿cuál era? Que Jesús no muriera. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su vista y su corazón en un rey terrenal y habían dejado de lado el reino espiritual. Pero el plan de Dios fue y era que Jesús tenía que morir en esa cruz, pero no se iba a quedar en esa cruz. Amén. Que iba a resucitar de entre los muertos, que iba a vencer la muerte y que nos iba a dar vida eterna juntamente con Él. Pero para ellos ya esto no era real. Es que para muchos Jesús no es real. Diga, para nosotros sí. Por eso es que los que caminan por Emaús siempre van a caminar en crisis. Siempre van a caminar en dolor. Porque quieren que las cosas sucedan a su manera. Y como no sucedió a su manera, se desconectaron de Jesús. Como las cosas no pasaron como ellos pensaron que pasaran, ya Cristo para ellos no era real. El camino de Emaús nos lleva a la ignorancia. A la ignorancia de pensar que Cristo no es real, que Cristo es una historia, que Cristo es un invento. Pero yo hoy puedo dar testimonio
testimonio que mi Cristo es real. Amén. Que Cristo hace milagros, que Cristo cambia vidas. Amén. Que Cristo restaura. Pero ellos estaban metidos en su crisis. Porque le vuelvo a repetir, los que caminan por Emaús viven en crisis. ¿Y cómo no recordar la historia de Naamán? Aquel general del ejército sirio, cuya única esperanza era el profeta. Y la sierva, la muchachita nada más le dice: si el Señor fuera a mi tierra y buscara al profeta, yo sé que lo sana. Pero Naamán se va donde el rey y le lleva oro, y le lleva vestidos, y le lleva camellos, y le lleva rice and beans, y le lleva rondón, y le lleva chicheme, y le lleva fraiquié. Nadie le dijo que llevara eso, porque muchas veces pensamos que podemos impresionar y comprar el milagro, y eso no. Milagro suyo se pagó en la cruz del Calvario. No lo podemos comprar. ¿Quién dice amén? Amén. Y llega Naamán. ¿Y qué le dice el profeta? Ni siquiera sale el profeta, manda al siervo a Gehazi y le dice: sumérgese 7 veces en el Jordán. ¿Qué? ¿A mí? Naamán. ¿Ah? Naamán. Él no sabe quién soy yo. Y Naamán se devuelve. ¿Sabe? Hasta ese momento Naamán no estaba desesperado por su milagro, porque cuando uno está desesperado por el milagro, usted hace lo que Dios le dice que tiene que hacer y ya. Y a usted no le importa que le critiquen, y a usted no le importa si nadie lo entiende. Amén. Y vuelven a hablar: ¿qué vas a perder si ya lo perdiste todo? Porque Naamán tenía expectativas. Ah, no, va a salir el profeta, va a levantar las manos, va a hablar en lengua, va a caer un rayo, y del rayo yo voy a salir sano. Muchas veces las expectativas nuestras no son las expectativas de Dios. Y le vuelvo a repetir, muchas veces el plan nuestro no es el plan de Dios. El cómo lo va a hacer Él es cuestión de Él. Nosotros nos enfocamos en que tenemos herencia, pacto y promesa, y si nuestra petición se aliena a su voluntad, es sí y es amén. Pero cuando nosotros vemos que no se cumplen lo que nosotros pensamos que Dios iba a hacer, ¿dónde están las espositas de los hombres que fueron en encuentro? Levanten la mano. Ah, no. Es que a veces eso pasa. Ah, usted quiere que su marido llegue caminando en los aires, como Elías el profeta. Ah, que empiece a hablar en lengua las 24 horas del día. Que ya no trabaje por leer la Biblia. Que haga ayunos de 40 días. No. Es un proceso. Y muchas veces nosotras somos el estorbo para ese proceso. Porque no vemos lo que queremos ver, pero Dios sí lo está viendo. La majadería nos vuelve insensatas. Ay, los hombres no dijeron nada. Entonces eso pasaba ahí en Emaús, pero aquí no pasa. Y como no lo veo haciendo esto y esto, me frustro, me desespero. ¿Para qué fue el encuentro? No le sirvió de nada. Yo pensé que iba a venir y me iba a comprar un juego de muebles nuevos. Ah, no, si yo conozco. Entonces nos decepcionamos. Pensamos que nuestros sueños no se van a cumplir. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Correr a Emaús. Correr a Emaús. Nos envolvemos en el desánimo. Nos alejamos. No vuelvo a la iglesia si de por sí eso no funciona. Nos aislamos de los hermanos de la fe. Ahora, en este contexto, Jerusalén representa el lugar que sostiene mi testimonio. Jerusalén representa mi espiritualidad, representa la razón de mi esperanza. Amén. Eso representa Jerusalén.
Emaús en este relato de Lucas representa el volver atrás. Representa el volver a lo de siempre. Representa verme en un estado aún peor que el estado que yo me veía antes. Es la muerte de la fe, la muerte de la expectativa, de la ilusión que Jesús había sembrado en mí. Es el refugio de la tristeza ocasionada por una pérdida. En Emaús solo hay tristeza, solo hay vacío y solo hay falta de fe. Los que viven en Emaús tienen un Cristo crucificado, pero un Cristo que no ha resucitado. Los que viven en Emaús limitan el poder de Cristo en la vida de las personas. Los que viven en Emaús tienen un problema más grande que su Dios, tienen una depresión más grande que su Dios, tienen una angustia más grande que su Dios, tienen una pérdida que Dios no puede llenar. Esos son los que viven en Emaús. Viven viendo para atrás. Y es que muchas veces nosotros mismos limitamos el poder de Dios para con nuestra vida. Que Dios todavía no te ha dado una respuesta, no es que no te la va a dar. Dios te la va a dar si tu petición se alinea a su voluntad. Amén. El hecho de que todavía no veas lo que quieres ver no significa que Dios no lo va a hacer. Significa que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Pero nosotros limitamos el poder de Dios. Porque es muy fácil creerle a Dios para que sane un resfrío. Hermanita, está resfriada. Venga, en el nombre de Jesús. Espíritu de resfrío, sal. Así todo el mundo va a orar. Pero ¿qué pasa cuando es un cáncer? Hermana, tengo que entrar 3 días en ayuno y en oración. Hermana, tengo que buscar la presencia de Dios. Te vuelvo a repetir, o le creemos a Dios por todo, porque a Dios se le cree por todo, o mejor no le crea por nada. Amén. Versículo 14 de Lucas 24. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando de todo lo que había pasado, pero iban hablando del testimonio que oyeron de esas mujeres que fueron testigos que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado, pero para ellos no fue suficiente. Para ellos no fue suficiente oír el testimonio y creer. ¿Y sabe por qué no fue suficiente? Por la frustración, por la decepción y por la tristeza. Y si usted tiene y siente todo eso, usted se ciega. El Espíritu Santo me decía, si no puedes creer por un testimonio ajeno, no vas a poder creer por tu testimonio. Amén. Se lo voy a decir en chino. Si no crees por el testimonio de otros, si no crees que Dios pudo sanar a esa persona, si no crees que Dios pudo restaurar a esa persona, si no crees que Dios le pudo proveer sobrenaturalmente a esa persona, no vas a poder creer para lo tuyo. Amén, porque el testimonio tiene el poder de reproducirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos llegado a este punto? La decepción, la frustración, el miedo, el pensar que las cosas no se van a cumplir tal y como yo lo digo, tal y como yo lo pienso. El deseo de cumplir nuestros sueños se quedó ahí. Entonces viene el fracaso. Nos sentimos fracasados. Es más, nos sentimos inclusive hasta dejados de la mano de Dios y corremos a Emaús, hundiéndonos en la derrota, creyendo que Dios no tiene el control, creyendo que Dios no está en el asunto,
creyendo que nunca voy a ver lo que mis ojos quieren ver, creyéndole al diablo, creyéndole a la mala circunstancia. Pero en medio de todo este ambiente, en medio de todo lo que ellos estaban hablando y pensando, pasó algo. Vamos al versículo 15. Algo que ellos no esperaban. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vea qué lindo. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No mandó un ángel, no mandó un profeta. Es que hay momentos y situaciones en la vida en que Jesús mismo se hace presente. No te va a mandar un ángel, no te va a mandar un profeta, no te va a mandar un pastor, no te va a mandar un evangelista. Jesús mismo se va a hacer presente. Se le acerca a él como un forastero, cumpliendo la palabra que dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí estaré. Es que es increíble cómo Jesús va a buscar a los que huyen de él. ¿Quién ha huido aquí? Yo quise huir. Yo quise huir. Pero ¿sabe qué? Él me atrapó con cuerdas de amor. Amén. Esas cuerdas nos dan seguridad. Esas cuerdas, cuando vamos a dar un paso en falso, usted siente que le jalan. Amén. Y Jesús le gusta buscar a los que huyen de él. Sale al encuentro de los que no quieren encontrarse con nadie. Nadie le ha pasado. Quiero estar sola. No quiero que nadie me hable. No quiero ver a nadie. No quiero estar con nadie. Y me estoy predicando, ¿verdad? ¿A usted no le pasa? Seamos sinceros. Yo soy tan humana como ustedes. Tengo mis luchas como muchos de ustedes. ¿Sí? Por eso es que puedo hablar con propiedad. Amén. Hay momentos en la vida en que no queremos ver a nadie. No queremos saludar a nadie. No queremos hablar con nadie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me entiende? Poquitos, pero yo sé que los demás no levantan la mano por color. Pero sabe que cuando he estado en esos momentos, siempre estoy acompañada. Porque Jesús como que me dice, no quieres estar con nadie, pues yo estoy contigo. Porque mi presencia no depende de que si quieres o no quieres, si estás de buen humor o estás de mal humor, si estás enchichada o no, yo estoy contigo. Porque he prometido, nunca, nunca te dejaré y nunca, nunca te abandonaré. Estoy contigo en las buenas, estoy contigo en las malas. Estoy contigo celebrando fiesta en el desierto. Estoy contigo en la tempestad. Estoy contigo en el valle de sombra de muerte. Gloria a su nombre, que Él no nos abandona. Amén. Y nos encuentra para enseñarnos el camino correcto. Lea después usted la historia. Y vemos a Jesús aquí como pastor. Qué lindo. Como pastor. Acompañando, dando acompañamiento. Escuchando. No vemos a Jesús reprochando, no vemos a Jesús juzgando, escuchando el motivo de su tristeza, pero lo vemos como maestro, enseñándoles a través de la palabra de Dios y cómo toda la palabra se cumplió en él. Mire, aquel estudio bíblico fue maravilloso. Pero a pesar de todo, ellos no le reconocieron. Y eso también nos pasa. ¿Cuántas veces Jesús ha estado al lado de nosotros y no lo reconocemos? ¿Jesús está aquí? No, es que no es una muletilla. Ni lo digo por fe. Lo digo porque hay una promesa. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré. Aquí habemos más de dos reunidos en su nombre. Jesús está aquí. Pero ¿sabe qué? Dicen amén y gloria a Dios. Pero hay mucha gente que está aquí sentada que no lo siente. Y Jesús habla.
y no lo oímos. Y Jesús habla y no le entendemos. Y eso es terrible. Versículo 17. Versículo 17. Y les dijo: qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Les pregunta no porque él no sepa, les pregunta para confrontarlo. Y ellos le responden narrando los hechos. Pero mire cómo se expresan, versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo su pueblo. Estaban perdidos, porque vea cómo se expresan. Varón profeta, pero en ningún momento lo llamaron hijo de Dios. Porque para ellos nada más era un profeta que murió crucificado, que sí tuvo poder, pero que ya no lo tenía. Solamente cuando usted y yo reconocemos que el Hijo de Dios puede hacer lo imposible, que el Hijo de Dios puede hacer en nosotros lo que la ciencia no puede hacer, lo que un médico no puede hacer, lo que un sistema correctivo social no puede hacer. Solamente en ese momento es que vamos a ver las grandes obras que Él sí puede hacer en nuestra vida. Amén. Sí habían estado con Él, sí lo habían oído, sí habían estado en los sermones, tal vez en el discipulado, pero lo triste es que aún así no lo conocían. Aún así no habían recibido esta revelación. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuánto? Uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que nosotros le oramos al Padre, le oramos al Hijo y le oramos al Espíritu Santo de Dios. Porque si a mí la palabra de Dios me dice que yo le tengo que orar a un muerto para que interceda, lo hago. Pero la palabra del Señor me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y todavía ellos no han recibido esa revelación, y todavía hay muchos que no la han recibido. Pero ¿qué era lo que ellos esperaban de Él? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos. Tenga mucha atención, ponga mucha atención. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Por qué dicen eso ellos? Porque había una creencia que al tercer día el alma abandonaba el cuerpo y no había posibilidades de nada. Ellos dijeron: no hay posibilidades de nada. Humanamente no hay posibilidades de nada. Y así como estos dos, hay todavía muchos en este tiempo en donde Jesús es nada más, le vuelvo a repetir, un profeta. En la religión musulmana Jesús es un profeta. Donde Jesús fue un buen hombre que hizo muy buenas cosas. No, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Poderoso para revertir las obras de Satanás. Poderoso para hacer lo que nadie puede hacer. Pero ¿qué querían ellos? ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban a un rey político y social. Ellos esperaban a un rey que los sacara de la opresión y de la pobreza. Ellos esperaban que Jesús les resolviera todos los problemas. Y yo le tengo a usted una noticia: Jesús no vino a resolverle los problemas a nadie. Jesús vino a transformar vidas, a cambiar pensamientos. Jesús vino a darnos vida eterna. Amén. A eso vino Jesús. Pero todavía hay mucha gente que ve a Jesús como el bombero que apaga incendios. Y como esto no se cumplió, como él pensó que se había cumplido, ¿qué pasa? Pensamos que las expectativas no se cumplen y que las cosas
no van a suceder porque no pasaron como nosotros pensamos. Entonces, ¿qué? Nos vamos camino a Emaús. Pongan atención aquí. Pongan atención aquí. No se desenfoquen. Amén. Mientras nosotros no muramos a nuestros propios planes para vivir los planes de Cristo, nosotros no podremos tener a un Cristo vivo. Amén, amén. Y muchas veces vamos a tener que cambiar nuestras motivaciones. Vamos a tener que cambiar las actitudes del corazón para darle a Él el señorío de nuestra vida. Amén. Y aunque yo no lo esté viendo, aunque yo no lo esté oyendo, yo tengo que tener la suficiente fe de que Cristo lo está haciendo. Amén, Él lo está haciendo. Versículo 25. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras traducciones dice débiles del corazón. Porque hay cosas que no se pueden creer con la cabeza. Hay cosas que no podemos razonar. Y muchas veces no podemos entender. Solamente las vamos a recibir. ¿Quién dice amén? Él les dice: ustedes no comprendieron lo que dijeron los profetas. Porque en Getsemaní la invitación es a la oración. Pero en Emaús la invitación es a meternos en la palabra de Dios. Usted no puede conocer a Jesús si usted no se mete en su palabra. Amén. Empieza por Moisés, va por todos los profetas. Entonces les abre sentido a las escrituras para que entendieran y comprendieran que aunque no se hizo a la manera de ellos, Dios siempre cumplió su palabra. Amén. El escudriñar las escrituras produce obediencia. Y la obediencia me enseña a mí que hay muchas veces que yo no voy a entender lo que Dios está haciendo. Me corresponde amar y obedecer. Versículos 28 y 29. 28 y 29 de Lucas 24. Dice así: llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse. Esta palabra obligaron es la palabra violenta o violento. Fueron violentos. Por eso es que solo los violentos arrebatan. Amén. Diciendo: quédate con nosotros, porque si hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Dice que Jesús hizo como que se iba, pero el anhelo del corazón de Jesús era que ellos lo invitaran a quedarse con Él. ¿Sabe? Ese es el anhelo de nuestro Cristo. Que nosotros le digamos: ven Cristo, quédate con nosotros. Amén. Ven Cristo, quédate a pasar tiempo con nosotros. Ven Cristo, no te vayas de aquí. Amén. Algo cambió en ellos. En el versículo 21 dice que nosotros esperábamos. Póngame el versículo 26, por favor. En el versículo 26 dice, Cristo les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cambie el yo espero por lo que Cristo necesita hacer. ¿Usted me entiende? En el 21 ellos decían: es que nosotros esperábamos que fuera así, así, así. Pero en el 26 Jesús les dice: era necesario. Le vuelvo a repetir: cambie lo que usted espera que Dios haga por lo que a Dios le es necesario hacer en su vida. Cuando yo espero que Él haga lo que yo espero que Él haga,
yo estoy teniendo el control. Pero cuando yo estoy con la expectativa que Él haga lo que Él necesita hacer en mi vida, el control se lo doy a Él. Porque muchas veces es necesario que Dios lo haga a su manera, no a la manera nuestra. Y muchas veces apresuramos los tiempos de Dios. Y cuando se apresuran los tiempos de Dios, se aborta el propósito. Y muchas veces se aborta el llamamiento también. Amén. Y Dios lo hace de esta manera, sencillamente para doblegar nuestro orgullo, para medir nuestra fe y para enseñarnos a depender absolutamente de Él. Todos esperaban que Jesús no muriera, pero era necesario. ¿Sabe? Ahora nosotros lo entendemos, ¿verdad que sí? Que era necesario. Hay cosas o procesos de fe que nosotros no vamos a entender la manera en que Dios lo está haciendo. Hasta que salimos de esos procesos, volvemos a ver atrás y decimos, era necesario. Amén, era necesario. El camino de Emaús tiene que ser un camino de ida, pero un camino que me devuelva a Jerusalén, que me devuelva la fe. Amén. Pero si estás caminando hoy por Emaús, si te sientes inclusive que Dios te ha fallado porque no estás viendo lo que quieres ver, en cualquier momento te tropiezas con Él. Amén. Porque ni en Emaús ni en ningún lugar Dios no nos va a dejar solos y nos va a dejar desamparados. Y en Emaús Dios te va a decir, ¿te das cuenta que yo siempre estuve? Que nunca estuviste sola. Y aunque hubo momentos en que no me veías, en que no me sentías, en que no me oías, porque tal vez hubo momentos en que pensaste que nada estaba pasando, hubo momentos inclusive en que las cosas se pusieron peor. Ahí estaba yo. Amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y aún en el dolor de Emaús, en la decepción de Emaús, en la tristeza de Emaús, en la frustración de Emaús y muchas veces en la incredulidad de Emaús, ahí está Jesús. Emaús puede ser cualquier cosa que hagamos, cualquier estado emocional en que nos refugiemos, para olvidar el dolor, para olvidar la desilusión, inclusive para olvidar supuestamente que Dios no nos cumplió. Pero es ahí donde encontramos a Jesús, donde Él se revela de maneras sorprendentes a nuestra vida, en formas desconocidas y cuando menos lo esperamos. La pregunta es, ¿lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Porque a veces parece el camino solo, a veces parece el camino largo, a veces parece que Dios nos dejó de su mano, pero no. Eso es lo que nos quiere hacer creer el dolor, la frustración. Eso es lo que pasa cuando yo pongo mis expectativas delante de las expectativas de Dios. Amén. Emaús se convirtió en un momento crucial y sagrado. Ahí estaba Jesús. Le vuelvo a repetir, el problema es, lo estamos viendo. Que no nos pase lo que Job escribió, Job 9:11. Si pasara junto a mí no podría verlo. Y si se alejara no alcanzaría a percibirlo. ¿Sabe qué? Esto sí es una desgracia. Una desgracia es que Jesús siempre haya estado y usted nunca lo haya visto. La desgracia es que Jesús nos haya hablado y nosotros no le hayamos escuchado. Si hay momentos en la vida en que vamos a estar en Emaús, vamos a caminar por Emaús. Hay momentos en la vida en que pareciera que nada se acomoda, que nada se está dando. Pero ahí es donde tenemos que depositar la confianza y creer que Dios siempre tiene todo bajo control.
Tal vez aquí haya gente viviendo en Emaús. Tal vez haya gente que diga, yo puse mi expectativa en el encuentro, yo puse mi expectativa en la iglesia, yo puse mi expectativa en los pastores. Qué equivocado estás, qué equivocada estás. Tu expectativa tiene que estar puesta en Dios. Y recordar que Él que empezó su buena obra la perfeccionará y la terminará. ¿Te han decepcionado? ¿Te han decepcionado? ¿Te sientes decepcionado contigo mismo? ¿Sientes que hay sueños que fueron rotos? ¿Que hay metas que tenías que no se van a cumplir? Dale tiempo a Dios. Deja de estarlo haciendo en tus fuerzas. Amén. Y tenga paz. Todo bien, todo bom, como dicen en portugués, todo bom. Todo bien, tenga paz. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios haga. Es que ya probé en psiquiatras, ya probé en psicólogos, ya probé en las medicinas. Pruebe a Dios. Sométase a Él, que Dios no defrauda. El camino de Emaús es un camino de tristeza. En Emaús muchas veces perdemos la fe, pero ¿sabe qué? Ahí está Jesús. Hay muchas personas que aquí no están muertas porque Jesús siempre ha estado. No crea que usted está vivo o viva por casualidad. Porque se la jugó bonito. No. Jesús estaba. Jesús siempre ha estado. Amén. Él ha tenido cuidado de ti desde el vientre de tu madre. Estuvo cuando naciste, fueron sus manos. Mire, alguien le está hablando al Señor. Yo estoy con unos escalofríos. Si usted está aquí, es porque aún en Emaús Jesús le ha cuidado. Amén. Póngase de pie. Y podría ser un llamado. ¿Dónde están los de Emaús? No. No pasan por color. ¿Dónde están los que hoy entendieron que Emaús no es un camino para quedarse, es un camino para transitar? ¿Dónde están los que entendieron que aún en medio de la tristeza más absoluta, ahí está Jesús? Y que a Jesús tenemos que verlo en todo, en lo bueno, en lo malo, en el valle de sombra de muerte, en la tormenta, en el desierto, porque Él está ahí. Deje que sea Dios el que cumpla sus expectativas. Tal vez las cosas no han pasado como usted se imaginó, pero van a pasar como Dios las tenía así planeadas. Amén. Métase en la palabra. Conozca a Jesús a través de la palabra. Enamórese de Él. Y aunque usted esté caminando por Emaús, Emaús le va a traer de regreso a Jerusalén. Y aquellos hombres, cuando Él partió el pan, se dieron cuenta quién era. ¿Quién sabe qué hizo? Seguro como oró, como partió el pan, yo no sé porque no lo dice la palabra. Pero ellos decían, mientras Él hablaba, yo sentía algo. Es que Jesús habla. Y cuando nosotros le ponemos atención, ministra nuestra alma, ministra nuestro corazón. Empezamos a sentir ese fuego que tal vez alguna vez perdimos. ¿En quién has puesto tus expectativas? Porque si las has puesto en el hombre, te van a fallar. Pero Dios nunca falla. Y te vuelvo a repetir. Si lo que le has pedido al Señor se alinea a su voluntad, es sí y es amén. Como Dios lo va a hacer, no importa que no sea tu manera, pero que sea la manera de Dios, que es la manera perfecta, es la manera santa y es la manera correcta. Sí, Señor, porque tú eres
usted está hoy aquí, no fue casualidad. Si usted está hoy aquí, era que muy probablemente usted estaba en ese camino de Maús, en ese camino de dolor, de decepción, de traición, de tristeza, en ese camino en donde no solamente nos sentimos mal con otros, sino con nosotros mismos. Si usted está aquí es porque hoy le quiere devolver el Señor a Jerusalén. No es casualidad. Amén. Adoremos porque Jesús está vivo y está aquí. Y Él está donde se le adora en espíritu y en verdad. Desde ese día que te conocí, desde ese día